totalmente gratuita, por eso os lo agradecemos doblemente. Y bueno, pues si os parece, doy paso ya a Rubén Pacheco, porque más o menos tendremos entre 5 o 10 minutos cada uno, que se alarga un poquito más, pues no pasa nada, pero hay que intentar medir el tiempo. Rubén Pacheco, presidente de FAMPA Valencia, gracias por estar con nosotras, con nosotros, y te doy paso. En primer lloc, gràcies a vosaltres per organitzar este webinar, que considerem molt necessari i que si no l'haguéreu proposat vosaltres, l'hauríem proposat nosaltres. Així de convençuts estàvem de que era necessari. Bé, jo vaig a ser molt breu perquè considero que així qui més important és escoltar és als tècnics que han d'explicar-nos quina és la situació i quines són les opcions i possibilitats, i a l'administració pública per conèixer de primera mà quines són les mesures que es van a prendre en aquesta línia. L'únic que volia dir dins d'aquesta brevetat a la que fas referència és que és veritat, els espais educatius són espais saludables. Això és així i ho estan demostrant les dades, i això el que ha de dir-nos és que hem de felicitar-nos a tota la comunitat educativa perquè significa que s'han establert uns protocols que funcionen, que estan ben plantejats i ben aplicats. I això és algo que ens ha de reconfortar a tots. Però, malgrat això, també és patent, és palesa, que n'hi ha una sèrie de necessitats que es van afegint conforme avança el temps perquè la situació, aquesta pandèmia, una de les característiques que sembla que té és que estem aprenent d'ella dia rere dia i es van aplicant aspectes o es van coneguent aspectes que fins a aquest moment no eren coneguts, que ens obliguen d'alguna manera a anar adaptant-nos i anar adaptant també els protocols. En aquest sentit, cal dir que aquest ambient de col·laboració plena que s'ha establert en la pandèmia des dels inicis fins ara mateixa entre les administracions, els tècnics i les famílies i tota la comunitat educativa no és res més que algo verdaderament productiu i absolutament necessari. I dins d'aquesta col·laboració i d'aquest àmbit de col·laboració permanent i mútua, cal dir que sempre tenint en compte que els criteris principals que han de predominar en qualsevol de les decisions que es puguen prendre són els criteris dels tècnics i dels científics, sempre tenint en compte aquests criteris i aquestes recomanacions tècniques, tots tenim coses a aportar i coses a dir. Sempre, repetisc, tenint en compte que el primer és el que diuen els científics i els tècnics. No parle de barbaritats que se poden haver estat escoltant per ahí. En aquest sentit, un àmbit com aquest de col·laboració i d'intercanvi de coneixements i de poder empapar-nos d'aquests coneixements és perfectament necessari. Sempre tenint en compte dues màximes. La primera, la de la seguretat sanitària, que en aquesta situació ha de ser sempre la primera i la que prime. I la del dret a una educació de qualitat per a tots i totes. Tenint en compte que els protocols estableixen una situació en la que aquesta seguretat sanitària està en un nivell molt alt, com estan demostrant les xifres de contagis dins de l'àmbit educatiu, considerem que no és acceptable que determinats criteris econòmics determinats criteris econòmics, deixem-ho ahí, puguen fer que aquest dret a l'educació de qualitat en igualtat de condicions per a tots no s'acabe d'implantar plenament. No estic dient que no s'estiga mantenint aquest dret, però sí que estic dient que en alguns àmbits i en alguns centres aquesta qualitat educativa no està sent la que hauria de ser i aquest accés a la qualitat educativa en igualtat de condicions no està sent el mateix en tots els centres. En aquest sentit, i ja acabem amb això, hem de dir que tots els esforços en aquesta línia per a mantenir la qualitat educativa i la seguretat sanitària són reconeixibles i els reconeguem plenament, tant els que està aplicant l'administració com els que estan aplicant els docents, els centres, les directives. Tots
són lloables i els agraïm infinitament. Però tots, inclosos els de les famílies i els esforços que s'estan fent des de les famílies i l'alumnat, també són esforços que s'han de tindre molt en compte i no s'han de menysprear, com sí que s'han pogut menysprear en algun moment en les últimes setmanes. I tots, s'ha de dir també que per molt lloables que siguen, tots, per a mantenir la qualitat educativa, el dret a l'educació, seran pocs si no s'han fet tots més dels que puguen fer-se. I amb aquestes paraules acabe i ja cedís la paraula als tècnics que estic desitjant escoltar-los i que ens ensenyen i ens expliquen quina és la situació actual i quines mesures són les que es recomanen que s'apliquen en aquest moment. Moltíssimes gràcies per convocar-nos a tots. Gracias a ti, Rubén. Y bueno, pues como hemos acordado anteriormente, paso la palabra a Maricruz Benlloch. Es una persona muy también preparada a nivel técnico, licenciada en farmacia, si no lo recuerdo mal, creo que era farmacia industrial, si no me rectificas. Su trabajo ha sido desde el primer momento en los servicios de prevención de riesgos laborales, primeramente en servicios ajenos, posteriormente, si no recuerdo mal también, si me rectificas, si no es así, en el 2007 ya estuvo como trabajadora del INVASAT, donde continúa en el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud Laboral, o sea, salud en el trabajo. Y en estos momentos es jefa de sección de riesgos laborales, o sea, lo que es prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención propio del INVASAT. Iba a hacer un resumen, pero no, tienes que hablar tú. O sea, es mejor que tú misma puedas hablar de lo que has preparado para hoy, de tu ponencia. Gracias. Maricruz, te paso el turno. Palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Manuela. ¿Me veis bien? Sí. ¿Sí? Bien. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañáis. Muchas gracias, Manuela, por tu presentación anterior y por tu invitación a participar en esta jornada, tanto en nombre propio como en el de la institución que represento. Me gustaría a mí también agradecer en primer lugar la organización de esta jornada a la Escuela Sindical Mercè Portella, al Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente Intersindical Valenciana y a todas aquellas posibles personas que han hecho posible que esta webinar en este momento de crisis pueda llegar a tener un alcance de difusión masivo. Paso ya a hablar de las actuaciones del Servicio de Prevención. Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat se está realizando una ardua actividad en buscar soluciones a un problema que no es solo de salud pública, sino que es de condiciones de trabajo, ya que el riesgo está presente en todas las partes, nuestro lugar de trabajo también. Es por ello que todas nuestras actuaciones se han traducido en colaboraciones con las autoridades sanitarias, en asesoramientos a los centros de trabajo y a todas las consellerías, en la creación de herramientas de gestión utilizadas de manera integrada para la prevención y el contagio del coronavirus SARS-CoV-2, tales como protocolos, procedimientos, instrucciones operativas, criterios técnicos, documentos informativos, cartelería, que han servido para orientar, asesorar e informar a la población trabajadora, a nuestra comunidad educativa en este caso, a los responsables de los centros, a las personas responsables de los centros educativos a la hora de elaborar los planes de contingencia y continuidad. Toda esa normativa y criterios técnicos publicados en nuestra página web han seguido siempre las pautas y las recomendaciones establecidas por la autoridad sanitaria en cada momento. Aunque en los últimos días hemos recibido noticias más esperanzadoras con la proximidad de la vacuna, todos los especialistas en prevención y en el resto de las materias sabemos que debemos de seguir insistiendo y trabajando en esas medidas preventivas necesarias para hacer frente a la enfermedad. Siendo también conscientes que en un futuro, cuando esto termine, tenemos una labor muy importante en evaluar cuáles han sido esas consecuencias de la pandemia y cómo nos han podido repercutir. Voy a compartir pantalla.
A ver si puedo. Espera, no me deja. Bien, voy a intentar ser lo más clara y concisa posible dentro del tiempo que tengo establecido para hablar fundamentalmente de lo relativo a la transmisión del virus, en especial la transmisión por vía de aerosoles, recordando también todas las medidas de prevención que conocemos, tanto las colectivas o individuales, y finalizando con la ventilación. Es una medida más, es una medida, la ventilación es una medida que puede ayudar a disminuir la propagación de este virus tan patógeno, a disminuir o a diluir esas gotículas que tenemos transportadas en el aire. Para ello, empezaremos haciendo un breve repaso sobre la COVID-19. Un virus es un parásito intracelular. Intracelular significa que necesita una célula para seguir viviendo, que está compuesto por material genético y que puede provocar diversas enfermedades. En cuanto a su morfología, muchos de ellos están encapsulados en una envoltura a base de proteínas denominada cápside, y otros tienen una membrana, otros tienen el material genético envuelto en una membrana lipídica celular. El coronavirus es una extensa familia cuya morfología dispone, además de esa membrana lipídica, dispone de unas espículas que están distribuidas simétricamente, formando una especie de corona, como todos ya sabemos, que les permite abrirse camino y atacar a la célula de nuestro organismo por cualquier lado. Los coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde un resfriado hasta enfermedades más graves como la que hoy nos ocupa, la COVID-19. El coronavirus tipo 2, que es el causante del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, de ahí sus siglas. Sus síntomas más habituales son fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, y otras menos frecuentes que tenemos pueden ser dolor, y depende de la persona, dolores, molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, diarrea, pérdida del gusto y del olfato, erupciones cutáneas, cambios de color en los dedos de las manos y de los pies, etc. Estos síntomas pueden ser más leves y comienzan gradualmente, siendo solo algunas de las personas infectadas las que van a presentar síntomas más lesivos. ¿Cuáles son las vías de transmisión del coronavirus? La OMS, según su último informe, reconoce las siguientes vías de transmisión, que las tenéis todas aquí detalladas. Gotículas o gotas fluge, que son gotas de gran tamaño que se emiten al hablar, cantar, toser, estornudar, y que pueden impactar en los ojos o en las fosas nasales o en la boca de la otra persona a menos de 1 metro. Luego tenemos la vía de transmisión por aerosoles, que son partículas más pequeñas que se emiten conjuntamente con las gotículas y que por su reducido tamaño pueden permanecer durante largo tiempo en el ambiente. También tenemos la vía de transmisión por contacto directo o por contacto indirecto. Generalmente un objeto o superficie que haya sido tocado por una persona infectada, en el que se han depositado las gotículas o los aerosoles de esa persona infectada, y que luego esa persona va a tocar y se va a llevar a la boca, nariz u ojos, a las mucosas. En esta imagen podemos ver las diferentes vías de transmisión. Como veis, tenéis unas gotitas azules, que son gotas de gran tamaño que la persona infectada emite y que tienen una proyección balística y llega rápidamente al receptor y ataca directamente a sus mucosas. Las gotitas de color verde
son aerosoles de gran tamaño que debido a la gravedad y a su peso pueden llegar a caer al suelo a una distancia de 1 o 2 metros de la persona que los emite. Y se van a depositar directamente en el receptor o en esos fómites o superficies que hemos comentado, bien por contacto directo o por contacto indirecto, provocando una transmisión, como os decía, mano, boca, nariz, ojos. El resto de gotículas, las que son de color naranja y color rojo, son gotículas de tamaño muy pequeño. Fijaros que las rojas llegan a ser aerosoles de tamaño menores de 5 micras, que son capaces de quedarse depositadas en el ambiente, se quedan en el ambiente y van más allá de 1 o 2 metros. Por lo tanto, pueden ser inhaladas por el receptor. Dependiendo de ese tamaño que tenga la partícula, puede llegar desde las vías respiratorias altas hasta llegar a los alvéolos. Otras posibles vías de transmisión, pero muy minoritarias, que la OMS nos indica en su informe, es que se puede transmitir a través de las heces y de la orina. De la sangre se han encontrado anticuerpos en el plasma y en el suelo. En el suero se puede transmitir de madre a hija. No hay una evidencia demostrada todavía que la transmisión intrauterina de madres embarazadas a sus fetos haya una evidencia de encontrar trazas de coronavirus, trazas de ARN. Pero sí que se han encontrado trazas de ese ARN viral en la leche materna. Y luego la otra vía de transmisión es de animales a personas. Como hemos dicho, es un virus de transmisión respiratoria. Cuando respiramos, hablamos, gritamos, cantamos, tosemos, estornudamos, emitimos cantidad de partículas que son desde gotículas a aerosoles. Así lo han demostrado las últimas investigaciones científicas de reconocido prestigio. Al igual que han demostrado que esto también depende del tipo de personas. Hay algunas personas que emiten hasta el doble de partículas. Y también han demostrado que el riesgo de transmisión en espacios interiores y con multitud de personas es claramente superior al del exterior. Por lo tanto, además de generar aerosoles con virus, ¿qué factores influyen en su transmisión? Pues bien, van a ser dos los condicionantes importantes. Condicionantes individuales, es decir, tanto de la persona infectada como del receptor, y en función del escenario, el lugar de trabajo, el recinto donde se vaya a producir la transmisión de ese patógeno. Por lo tanto, el riesgo será muy variable. Bien, ¿de qué dependerá? Pues dependerá, como os pongo aquí, del volumen que tenga el emisor a la hora de hablar, de qué actividad física se esté desarrollando, de si lleva o no mascarilla y si la tiene o no bien ajustada, del número de personas que puedan haber en un mismo espacio, del tiempo de emisión y de exposición y de la ausencia de ventilación en ambientes interiores. Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo? Nuestro objetivo será reducir esa emisión de partículas que contienen el virus y reducir la exposición al virus, es decir, proteger al receptor. Por lo tanto, vamos a ir analizando medidas preventivas una a una. Las medidas preventivas, hemos dicho que el riesgo hay multitud de riesgos y depende de situaciones individuales y del entorno donde se esté produciendo. El riesgo cero no existe, pero podemos reducirlo adoptando medidas de estrategia combinadas y complementarias. La transmisión a partir de aerosoles no significa tener que adoptar medidas de prevención complejas o muy diferentes a las que ya estábamos aplicando o a las que habíamos recomendado, sino simplemente hay que reforzar e incorporar algunas nuevas para evitar la transmisión en esos espacios interiores, como puede ser el aula de un colegio.
En cuanto a las medidas preventivas de protección individual o de prevención colectiva que ya todos conocemos, pues bueno, a nivel individual tenemos la higiene de manos, el lavado de manos, bien sea con agua o jabón o con una solución hidroalcohólica, es muy importante. ¿Os acordáis que al principio decía que ese virus tenía una capa lipídica en su exterior? Pues tanto el jabón como la solución hidroalcohólica suele romper esa capa lipídica. La etiqueta respiratoria, pues al toser, estornudar, hay que cubrirnos la boca, la nariz con el codo flexionado y todo aquel residuo, todos aquellos residuos que se genere debemos de eliminarlos. Evitar tocarse las manos, ojos, nariz, boca, garganta, evitando así ese contacto directo o indirecto. Y el volumen de voz. Hay que disminuir el volumen de voz o aquellas actividades que impliquen generación de aerosoles, como cantar, gritar. La concentración del tamaño de aerosoles va a depender de la actividad desarrollada, siendo mínimo al respirar tranquilamente y progresivamente mayor al conversar en voz baja, voz alta, gritar, cantar, toser o realizar una actividad física intensa. De esos estudios sabemos que al hablar emitimos unas 500 partículas por aire respirado, al toser unas 3.000 partículas y al estornudar unas 40.000 partículas. Bien, como medida de prevención a nivel organizativo y colectivo tenemos la distancia de seguridad. La distancia de seguridad, todos sabemos, la normativa nos dice que como distancia mínima tenemos que tener de 1,5 a 2 metros entre personas ocupantes en una misma estancia. Pero ya sabemos que la evidencia científica nos dice que hay partículas, hay aerosoles que, como os hemos dicho, en función del tamaño que tengan, pueden viajar a más distancia. Por lo tanto, cuando uno tose o estornuda, emite una gotícula, una gota salivar que puede caer y depositarse en un objeto o en la superficie de algo, pero además se forma una especie de nube que transporta en su interior gotículas y aerosoles, trasladándose y quedándose muchas de ellas durante tiempo en el ambiente. El tiempo de exposición. Hay que disminuir ese tiempo de exposición porque es evidente, cuanto mayor tiempo de permanencia estemos en una estancia, mayor es la cantidad de aerosoles emitidas. De ahí la necesidad de reducir el aforo. A mayor número de ocupantes, mayor cantidad de aerosoles emitidos. En cuanto al cálculo del aforo de una sala, hemos dicho que eso vendrá en función de la superficie libre que tenga ese entorno. Pero también hay que tener muy presente que va a venir condicionado por el tema de la ventilación. ¿Por qué caudal mínimo de aire es necesario en esa sala? Que ahora posteriormente veremos. Otra de las medidas a nivel colectivo es el uso adecuado de mascarilla. ¿Por qué? Porque la mascarilla reduce la exposición a ese contaminante. Como veis en la imagen, si esta persona lleva mascarilla, el emisor, el foco infectado lleva mascarilla, emite, aún así, si no está bien ajustado y demás, emite una cantidad de aerosoles que puede llegar al receptor. Pero ese receptor, al disponer de mascarilla, puede evitar que sean inhaladas. Por lo tanto, reducimos la emisión con la mascarilla y reducimos la exposición. Objetivo casi conseguido. Tenemos diferentes tipos de mascarillas, como todos sabemos. Las mascarillas que protegen a la colectividad, tenemos la mascarilla higiénica y la mascarilla quirúrgica. Serán eficaces si cumplen esta normativa, ¿vale? Que aquí os dejo. Luego también tenemos lo que es un EPI, es un equipo de protección individual, que son las muy conocidas FFP2. En el mercado tenemos desde FFP1, FFP2, FFP3. Para el coronavirus, para ciertos puestos de trabajo, se recomienda la FFP2. Y al igual que
Para otros más específicos, personal sanitario que esté realizando intubaciones o determinadas tareas específicas en las que se genera gran cantidad de aerosoles, deben de llegar a utilizar FFP3. Si la gran mayoría de la población utilizamos mascarilla de protección colectiva, no es necesario un equipo de protección individual. Solamente en aquellos puestos de trabajo o en aquellas personas que por circunstancias de alrededor, las personas con las que está trabajando o conviviendo no puedan llevar esa mascarilla, entonces él sí que deberá de protegerse con un EPI. Además de que cumplan esta normativa, es necesario que la calidad de la misma y el ajuste de la misma sea el adecuado. Existe una gran variedad extrema de filtración y de adaptabilidad ergonómica facial. Por eso es muy importante el tipo de mascarilla y que se adecue a nuestra ergonomía. Bien, ya llegamos por último a la medida de prevención que hoy queremos comentar. Ya sabemos que el riesgo de infección en un ambiente es un riesgo que se transmite vía respiratoria, que existen partículas que al quedarse, gotículas que al evaporarse forman aerosoles que se quedan suspendidos en el ambiente durante varios tiempos, y que el riesgo de infección es 20 veces superior en ambiente interior que al aire libre. Además, que el virus mantiene sus propiedades infectivas en los aerosoles durante varias horas. Es por ello que siempre que se pueda se priorizarán las actividades al aire libre, pero no siempre es posible la realización de esas actividades al exterior. Por ello es importante una buena ventilación interior. ¿A qué nos referimos con ventilación interior? Ventilación interior se refiere a renovación de aire, es decir, sustituir el aire interior que tenemos potencialmente contaminado con aire exterior limpio, libre de virus. La ventilación la podemos hacer de dos maneras. Por medios naturales, haciendo uso activo de las ventanas operables y de las puertas, ventilación cruzada que explicará mi compañera, y o por medios mecánicos. Ambas dos tienen ventajas e inconvenientes. La ventilación natural es variable y depende de las condiciones climáticas exteriores, el viento y las diferencias de temperaturas, lo que la hace muy difícil de controlar. Pero pueden haber flujos excesivos e incómodos en algunos puntos y sin embargo quedar en rincones o estancias aire estancado. Es apropiada para zonas cálidas y climas templados. La ventilación mecánica es apropiada para todos los climas y además el ambiente lo tenemos mucho más controlado y es más cómoda. Una combinación de ambas, natural y mecánica, sería lo ideal para combatir la propagación del COVID-19. Nos preguntamos, ¿cuál es la ventilación necesaria de una sala o de un aula? También va a depender de múltiples factores, del volumen de esa sala o de esa aula, del número y de la edad de ocupantes, de la actividad que estén realizando, etc. ¿Qué pueden hacer los sistemas de climatización para ayudarnos a reducir la contaminación del virus? Bueno, pues existen una serie de recomendaciones que os he puesto aquí en la imagen, pero luego al final de la diapositiva tenéis el link directo a la página del Servicio de Prevención COVID-19, donde podéis pinchar y encontrar toda la documentación que se ha generado relacionada con prevención de riesgos. En ese documento, una de las medidas, la prioritaria, indica que hay que garantizar el caudal mínimo de aire. Hay unos estándares en los que nos recomiendan un caudal mínimo de entre 12,5 y 14 litros segundo por persona. Por lo tanto, en función en esa sala que queramos renovar esa cantidad de aire, deberemos de estudiar cuántas personas, qué actividad física se está relacionando, qué volumen y cuánto número de personas para modificar ese caudal mínimo necesario. ¿Cómo podemos conseguir ajustar ese caudal de aire? Bien, aumentando el caudal de los ventiladores,
que disponemos en el sistema de ventilación y además ayudándonos en la ventilación natural. Si esto no fuera posible, porque no se logra conseguir ese caudal, entonces lo que tenemos que hacer es reducir ese aforo de esa zona, ¿vale? Con el objetivo de alcanzar esos 12,5 litros persona segundo y lograr una concentración de CO2 de aire interior de aproximadamente entre 500 y 700 ppm, siendo el CO2 un indicador muy importante para la ventilación. Bien, y como último, termino. Es que recuerda que tenemos el tiempo limitado y quizás lo que tengamos que hacer es una sesión completa para explicar. Termino con esta última y doy paso a mis compañeros, que tienen mucho que decir. Bien, como conclusión, sí que me gustaría sintetizar esta diapositiva, que la considero muy importante, que es para evitar la transmisión del virus por muchos muros que pongamos, siempre hay agujeros por donde se nos puede escapar el virus. Son necesarias actuaciones, como hemos dicho al principio, actuaciones combinadas y complementarias a las ya existentes, como las que hemos mencionado, de distancia, disminución del volumen, lavado de manos, si presenta síntomas que hay que hacer, mascarilla y ventilación importante. Bien, hasta aquí mi presentación, encantada de participar en esta webinar y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a ti, Maricruz. Ya hemos visto que tenemos mucho que comunicar, sobre todo tú. y además tendremos que hacer más webinars de este tipo. En estos momentos la preocupación es muy fuerte. Yo estoy viendo que hay personas que están preocupadas ya por ciertos temas, pero vamos a dar paso a Maricruz Minguillón. Es científica titular del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC. Es experta en aerosoles atmosféricos y coordina el proyecto Colosal sobre aerosoles finos en Europa, con participantes de 34 países. Es coautora de más de 80 artículos científicos, ha publicado un informe sobre emisión y transmisión de SARS-CoV-2 y métodos de filtración aplicado a mascarillas, participa en la plataforma Salud Global de CSIC, ha publicado la guía para ventilación en aulas aplicable a otros espacios interiores y, bueno, pues tiene además unas grandes aportaciones que hacernos, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotras y te paso la palabra, Maricruz. Hola, buenas. Pues gracias, Manuela, por la presentación. Estaba pidiendo por el chat si me podéis dar el permiso y así comparto mi pantalla y también me apoyo en algunas imágenes para explicarlo mejor. Germán, creo que ha comentado antes cómo se podía hacer. Supongo que te lo puede posibilitar. Mira a ver si puedes darle a compartir pantalla. De momento no. Bueno, ¿No? mientras digo que lo que voy a contar se basa sobre todo en la guía para ventilación. Ya, Maricruz, si puedes. Y yo mientras intento hablar con Germán, que a lo mejor es que ha surgido algún problema porque no lo veo en la pantalla. ¿Me escuchas, Maricruz? Sí, voy a... Vale, digo si quieres empezar. Sí, disculpa. Vale, mientras se resuelve, que lo que voy a contar se basa sobre todo en la guía para ventilación en aulas que hicimos en IDAEA CSIC y en conjunto con la Asociación Mesura, que está aquí José Manuel, que va a hablar después. Y entonces voy a tratar de ser breve. Hay algunas cosas que había preparado que ya ha comentado un poco Maricruz Benyoc y entonces pues así las puedo pasar rápidas. No puedo compartir todavía, pero yo voy hablando. Lo primero que he de saber y que hemos de saber, y sobre todo porque es un concepto que veo que hay veces que se confunde, es que el virus sí que tiene unos 120 nanómetros de tamaño, pero no viaja solo, nunca va solo por el aire, sino que lo hace formando parte de otras
partículas. A ver ahora, no. Y estas partículas son partículas de composición de saliva o de fluido respiratorio, que son las que emitimos cuando respiramos o cantamos o gritamos. ¿Y de qué tamaño son estas partículas? Pues desde cientos de nanómetros hasta cientos de micrómetros, para tener como... Ahora sí. ¿Me deja? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues Sí. esto es lo que decía y entonces Disculpa, me estaba comentando Germán que se le ha ido la luz y por eso tenía dificultades. Espero que vale, ya haya podido solucionarlo. Gracias. sí lo estáis Maricruz. viendo, ¿verdad? Bueno, si nadie me dice nada, entiendo que me oís y que lo estáis viendo. Se ve, Maricruz. Vale, vale. Pues decía que no viaja solo, sino que lo hace formando parte de otras partículas que pueden ser más grandes o mucho más grandes. Y entonces este que es el mismo gráfico de Donald Milton que ya se ha mostrado hoy, y entonces tenemos las gotas más grandes que son balísticas, y si tienen las de más de 300 micrómetros, entonces pueden balísticamente impactar en ojos, nariz y boca e infectar a la persona susceptible. Y las que están entre 300 y 100 se caerían al suelo más o menos, y las que están por debajo de 100 micrómetros pueden permanecer suspendidas en el aire entre minutos y horas y desplazarse varios metros o hasta más, y dependiendo de las condiciones ambientales, de si estamos en un exterior, en un interior y qué condiciones generales hay. Y después, dependiendo de su tamaño, pues penetran más o menos en el sistema respiratorio. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es reducir esta cantidad de partículas portadoras de virus que inhalamos. Como hay muchos asintomáticos o presintomáticos y por tanto no sabemos si las personas están infectadas, pues en general hemos de reducir la cantidad de partículas emitidas por otras personas que inhalamos. Y para esto, pues ya lo sabemos, siempre es mejor en el exterior porque la probabilidad de contagio es 20 veces inferior en exteriores, y cuando esto no puede ser, entonces podemos aplicar medidas tanto para reducir la emisión, como reduzco la emisión de partículas utilizando mascarilla bien ajustada. El ajuste de la mascarilla es muy importante, puede reducir la eficacia total de pasar de un 85% a un 30%, si tengo huecos aquí o tengo huecos aquí. Luego nos vale la pena emplear esos 5 minutos en ajustar bien la pinza de la nariz. Y también cuando hablamos más bajo, cuando estamos en silencio o hablamos bajito, emitimos muchas menos partículas que cuando gritamos. Luego es una herramienta que tenemos y cuando sea posible la podemos aplicar. ¿Y cómo reducimos la exposición? De nuevo, con la mascarilla bien ajustada, reduciendo el tiempo, porque la exposición, la dosis que yo recibo es la concentración por el tiempo. Luego reduzco el tiempo, reduzco la dosis que recibo, aumento la distancia interpersonal y en caso de estar en ambientes interiores, aplico ventilación para quitar estas partículas del ambiente. Y en caso de que no sea posible o no sea suficiente, puedo aplicar purificación. Entonces, como se me había pedido que hablara sobre esto, hablo un poco más. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ventilación? No es a utilizar un ventilador y mover el aire, sino es a renovarlo, es decir, sustituir el aire interior, que está potencialmente cargado de virus, con aire exterior, que está libre de virus. Es decir, yo tendría este espacio interior y lo que voy a hacer es esto, y aquí estamos representando los aerosoles emitidos por las personas. Otra cosa es la contaminación ambiental que puede haber presente fuera y que esta sí estará y no está representada. Nos estamos centrando ahora, para reducir el riesgo de contagio, en los aerosoles emitidos por las personas. Y cuando tenemos esto, y para saber cómo cuantificamos la ventilación, pues decimos que tenemos un caudal, o lo asemejamos o lo ponemos en relación con el caudal, con el volumen del espacio interior que queremos ventilar. Y entonces, si hacemos el símil, por ejemplo, y en vez de aire cogemos un líquido, cogemos el café, que es un fluido igual que el aire, y entonces si yo tengo una taza completamente llena de café y le pongo una taza completamente llena de leche y rebosa, y esto sería hacer un reemplazo de aire completo,
pues no tengo la taza únicamente de leche, porque lo que sale es una mezcla, pues con el aire sucede igual y entonces necesito 3 tazas de leche, digamos, para que me quede ya solo un 5% del café inicial que tenía. Esto si lo traduzco, eso quiere decir que si tengo 3 cambios por hora, ¿no? Tengo el 95% de reemplazo. ¿Cuánto tiempo necesito para, digamos, eliminar el 95% del aire presente inicialmente? Pues depende del caudal que tenga. Si tengo un caudal que son 3 cambios por hora, pues necesito 1 hora. Si llego hasta 6 cambios por hora, pues necesito 30 minutos. Entonces, conociendo cómo cuantificamos la ventilación y la guía de Harvard, por ejemplo, establece esta gradación, ¿no?, de renovaciones por hora, considerándose 3 muy bajo y considerando entonces ideal o recomendable 5 o 6 cambios por hora. Luego este es un objetivo que nos podemos fijar en espacios interiores, siempre además de todo lo demás. Esto no quiere decir ni que me pueda quedar muy cerca ni que me pueda quitar la mascarilla. Se ha de mantener distancia, hemos de utilizar mascarilla bien ajustada y además ventilamos. Otra forma de medir la ventilación, en vez de hacer estos cambios, porque estos cambios son para unas ocupaciones determinadas de más o menos 4 metros cuadrados por persona. Entonces, si tengo otras ocupaciones, necesitaré otros caudales. Esto lo puedo expresar de otra manera y puedo expresarlo como caudal de aire que necesito por persona. Y esto entonces lo relaciono con el volumen de la sala y sería equivalente para estas ocupaciones unos 14 litros por persona y segundo. ¿Y cómo ventilamos? Pues ya se ha comentado, la ventilación natural, que quiere decir abrir puertas y ventanas, y preferimos siempre la ventilación cruzada, que quiere decir abrirlas en lados diferentes o en lados opuestos, al menos en lados diferentes. Pues esto lo sabemos todos en verano cuando tratamos de refrescar la casa, que si tenemos ventanas en lados opuestos, estamos favoreciendo la circulación del aire. Puedo utilizar ventilación forzada o bien equipos individuales o extractores o impulsores de aire más sencillos que se instalen y entonces en este caso se ha de ver que tienen la dimensión adecuada para proporcionar suficiente renovación de aire según los objetivos que he mencionado antes. O podemos tener, que es el caso inferior, podemos tener sistemas de ventilación centralizada que existen en muchos edificios, que son los sistemas de aire acondicionado y que en el caso de edificios públicos ya hay una fracción de aire que viene del exterior. Entonces se ha de revisar la configuración y aumentar el flujo del aire exterior para asegurarnos que tenemos suficiente aire exterior que va a hacer que se renueven y disminuir la parte de aire que se recircula. Y de la parte de aire que se recircula, que tiene filtros, y esto lo tienen siempre, se pueden revisar, que son los filtros del aire acondicionado, que todo el mundo sabe que de vez en cuando se cambian, pues estos filtros se pueden revisar y se pueden mejorar en la medida de lo posible, que hay limitaciones mecánicas, no puedes poner el filtro que quieras porque ofrecería demasiada resistencia, no tendrías el caudal que toca, pero son cosas que se pueden considerar y habrá casos en los que se pueden hacer. Cuando la ventilación natural o ventilación forzada no es posible o no es suficiente, entonces podemos ayudarnos con purificación, que no es más que hacer pasar el aire que está cargado de aerosoles, como representábamos al principio, a través de un filtro de alta capacidad de retención y entonces este filtro retiene las partículas y, por tanto, retiene los virus. Como digo, es importante que el filtro sea de alta eficiencia y que tengamos garantías de que así sea. Hemos de calcular un caudal suficiente, es decir, todo el mundo entiende que no es lo mismo tratar de renovar el aire de una sala de 40 metros cuadrados que de 100 metros cuadrados. Entonces, pues hay que calcular bien el caudal. Y además esto es combinable con la ventilación natural y es de hecho recomendable con la ventilación natural porque el purificador sí que me va a eliminar los aerosoles, pero no va a hacer la renovación de CO2 que introduzco ahora. Entonces, ¿cómo podemos? Cuando tengo ventilación natural es muy difícil de cuantificar qué caudal de aire estoy teniendo. ¿Cómo lo puedo saber? Con el CO2. El CO2 es un gas
que está en concentraciones relativamente frecuentes en el exterior, unas 420 partes por millón, y que en el interior, en espacios ocupados por personas, las personas emitimos CO2 cuando respiramos y, por tanto, la concentración de CO2 en ese ambiente interior aumenta. La concentración de CO2 en ese espacio me va a indicar, conociendo el número de personas, conociendo el volumen del espacio, me va a indicar qué renovación y qué flujo de aire tengo de fuera. Además, lo puedo utilizar como un indicador de riesgo indirecto, porque sé que si tengo 800 ppm en un sitio, esto significa, y conociendo cuál es la concentración de CO2 cuando exhalamos, esto significa que aproximadamente el 1% del aire que estoy respirando ha sido exhalado previamente por otras personas presentes en la sala, o si tuviera una concentración de 1200, quiere decir que el 2% ha sido exhalado previamente por otras personas. Y entonces, teniendo esto en cuenta, pues se puede establecer como objetivo 700-800 ppm de CO2, sabiendo que esto en realidad pues variará con la ocupación o variará con el tipo de actividad, porque no es y variará con el resto de aplicación de medidas. No es lo mismo estar en un ambiente donde la gente está relajada y callada, como es una biblioteca, que estar en un interior de un restaurante donde la gente está hablando y además no lleva la mascarilla. Y trato de ir terminando. Puedo determinar esta concentración de CO2 más específicamente para el espacio, para el aula en la que esté, como teniendo en cuenta la generación de CO2 y el caudal de aire exterior que yo tengo objetivo. La generación de CO2 la hace multiplicando el número de ocupantes por la tasa de exhalación, y en la guía hay anexos donde están las tablas y se puede consultar. Y el caudal de aire exterior objetivo lo fijaré teniendo en cuenta estas 5 o 6 renovaciones de aire por hora que estábamos diciendo, o en caso de que tenga unas ocupaciones más densas, entonces puedo establecer como objetivo los 14 litros por persona y segundo y calcular el caudal. Y con esto tendré la concentración de CO2 que es objetivo. Entonces, y mido el CO2, y si la concentración que tengo es igual o inferior a la determinada, con esta fórmula quiere decir que estoy alcanzando las renovaciones de aire que me había fijado como objetivo. Entonces termino con una gráfica de medidas reales de la Asociación Mesura en un cole de la Comunidad Valenciana, donde se ve desde las 9 cómo aumenta la concentración de CO2 cuando estaba todo cerrado. Después se abre la puerta y se estabiliza la concentración, y cuando abren la ventana también, y por tanto existe ventilación cruzada, entonces sí desciende la concentración de CO2 y luego vuelve a aumentar un poco por modificación de la actividad en la sala. Y con las líneas punteadas están indicadas las renovaciones de aire, la concentración de CO2 equivalente a los objetivos que habíamos fijado. Entonces, como en esta aula había una ocupación muy alta, si establecemos como objetivo los 5 renovaciones por hora, nos daba casi 1200 ppm de CO2, pero en este caso, y como decía, y este ejemplo lo ilustra bien, sería más adecuado poner como objetivo los litros por persona y segundo, porque la densidad de ocupación es muy alta, y esto sería equivalente a unas 18 cambios por hora, que es la línea punteada inferior. Y ya está, y con esto termino, y así ya puede hablar José Manuel mejor de esta y de otras medidas que han hecho. Muchas gracias. Gracias a ti, Maricruz. Voy a dar paso a José Manuel Felici. Es ingeniero químico, técnico superior de calidad del aire. Está representando a Mesura. Realiza muchísimos trabajos, siempre ayudando a plataformas, entre ellas plataforma Perlaire. Y bueno, pues quería comentarte, José Manuel, que me ha gustado mucho tu currículum. Y bueno, te doy paso ya. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gràcies a totes. Moltes gràcies. Espero que se m'escolte bé, perquè està caiguent molta aigua. Estic a ser un polígon en Ribarroja i bueno, igual desapareix la llum, no sé. Si està allà, pues suposa que Maricruz Minguillón podria comentar-ho igual o millor que jo. Val? En primer lloc, voldria agrair especialment a FAMPA, a Rubén, però per ahí també he vist a Sol, està Álvaro, hi ha moltes persones de coordinadors d'educació. Per a mi és fonamental que aquestes persones tan vinculades a la defensa de l'educació i l'educació també pública estiguen suportant
esta iniciativa de millorar o reduir els riscos de l'alumnat dins de les escoles, alumnat i alguna professora també. Volia comentar que ella parla de col·laboració, s'ha donat, no? S'ha donat col·laboració entre investigadors, entre sindicats, entre l'administració. Ha sigut impressionant treballar colze a colze en la construcció de les guies i en la implantació d'accions concretes, com ha sigut ara mateix la compra de purificadors, la instrucció de ventilació per a les aules i aportar recursos des de l'administració per a la millora de la qualitat de l'aire interior, perquè la pandèmia passarà, però jo crec que des de Conselleria ja sabem que la qualitat de l'aire no pot ser oblidada. I una vegada dit això, comentar, si puc compartir pantalla i si no vos comente, no? A mi m'agradaria ser molt breu, vaig a comentar 10 recomanacions, no? Perquè jo crec que si s'expliquen les coses molt senzilles, igual s'implanten d'una manera més fàcil. Lo que serían estos 10 mandamientos, lo de no cerrarás en vano, tot això. A veure si me intente explicar-los de manera que s'entenga. Quan parla Maricruz de ventilar, de la ventilació creuada, és que la ventilació creuada funciona i funciona molt més que una ventilació que no és creuada. Per a mi és el més important que vos puc dir. Si sols obrim una finestra o sols obrim una porta, no és que no sigui eficient, és que pràcticament estem perdent càrrega tèrmica, però no estem ventilant. Per a mi és molt important que entenguem que la ventilació eficient és quan és creuada. Si no, estem parlant d'una altra cosa. Un segon. ¿Quieres compartir pantalla, José Manuel? Sí, ara comparto, no te preocupes. Vale. Si tienes algun problema, lo dices. Sí. El segon, una vegada tenim la ventilació creuada, és el punt de partida, com podem obrir les finestres? Pues les repartim tota l'apertura entre totes les finestres, especialment les cantoneres. És a dir, no obrim un full o dos fulls i ja estic ventilant, sinó repartim tota l'amplària del full entre totes les finestres. Nosaltres ara mateix estem aconsellant entre 10 i 20 centímetres i porta oberta. En això arribem a llindars de 800 ppm, 850 en ràtios entre 20 i 25 alumnes. És una realitat que la passarem a Miquel Soler i el seu equip per a que puguen tindre instruccions més adequades a la realitat de les aules del País Valencià. Una vegada tenim repartit l'apertura entre totes les finestres, és important els fixes que hi ha al corredor i la porta que estiga oberta. Segon pas. Primer repartim apertura entre finestres i segon obrim. Se m'escolta? Se m'escolta, no? I segon, obrim la porta i obrim el fixe que hi ha al corredor. Este sería el segundo mandamiento. El tercer es les zones comunes, el hall, els corredors, tenen que estar ventilats. Si no estem carregant tot l'aerosol que està comentant Maricruz, estem carregant-lo a zones interiors i aquestes zones interiors al final estem causant una ventilació creuada. És a dir, les zones interiors tenen que tindre un criteri de ventilació també. Igual no tan agressiva com una aula, però també tenen que tindre ventilació creuada. Xavier Querol comentava fa un mes el test d'apertura intermitent que eren útils si no podien fer apertura continuada. Nosaltres el que s'hem adonat és que a les aules hi ha molt més problemes i també seriosos més enllà de la ventilació
i és molt difícil mantindre la concentració de tinc que recordar-me de cada 20 minuts obrir totes les finestres i tancar-les totes. Val? És a dir, la teoria està molt bé, però la pràctica dins d'una aula no es dona. Som partidaris d'obrir de manera continuada finestres i porta. Val? Després, durant el temps del descans, val? En el descans, ahí sí que hi ha que fer una apertura més agressiva de totes les finestres i portes durant al voltant de 10 minuts. Seria suficient. Entre 10 i 15 minuts fem el que diguem és un reset. No? Tornem una altra vegada a la situació de 0, de 400 ppm de CO2. I això es fa en cada descans i a l'hora del pati. Què passa? Un altre consell, una altra recomanació. Què passa en l'estat emocional? Abans parlàvem amb Maricruz de com dir-li si estado emocional, si estado metabólico. Bueno, el que passa és que quan pugen els crios del pati o quan pugen del menjador estan alterats, tenen una intensitat vital que fa que exhalen més aerosols i també més CO2. Però també passa especialment quan pugen de fer esport o educació física. Són punts crítics, hi ha que tornar-los a la calma abans de posar-los en un interior. Val? Un punt calent és el tema de cantar a classe. Cantar, els coros, xillar, el to de veu és molt important dins d'interiors. Pareix una tonteria, però els picos són brutals d'aerosols quan cante. El volumen de la ràtio. El volumen i la ràtio. Quan més volumen disponible, millor, no? Perquè més dilució de virus o d'aerosols tindrem, però aquelles mestres, aquelles directores que han optat per no tindre especialistes o que tots som tutoras, han anat a ràtios entre 15 i 20 i ara mateix tenen una concentració d'aerosols i CO2 molt menor que aquelles que han optat per especialistes o per tindre dos especialistes en una aula. Val? Entenem que no és l'única problemàtica el tema d'aerosols i cada centre té que elegir, no? Però sí que notem molta diferència entre una ràtio de 15 a una ràtio de 25, moltíssima diferència en qualitat de l'aire. Després, una qüestió delicada, però és una recomanació que s'ha atrevit a posar, és que quan hi ha jornada continuada, plantejar un descans més o fer-los més curts i tindre un descans més per a fer un reset. No? A vegades no és fàcil, però sempre que siga possible o que siga àgil, fer un descans més ajuda moltíssim a fer un reset i reduir els aerosols de partida en cada una de les classes. Funciona i funciona molt bé. En queda el menjador, no? El tema del menjador, els grupos burbuja estan funcionant molt bé. Hi ha que intentar reduir els temps d'exposició perquè van sense mascareta, són pus calents, i hi ha que tindre una ventilació més agressiva. Ahir hi ha que pensar que el menjador és un todo, no? És a dir, el menjador i la cuina ara mateix estan connectades, tenen ventilació creuada, però si tanquem la cuina, el menjador sols tindrà un punt d'apertura que és finestra i no tindrà corrent d'aire. Per tema d'higiene o per tema de seguretat alimentària, igual no sempre és possible, però les finestres tenen mosquitera i no ventilen bé els menjadors. En Catalunya estan plantejant-se, tinguem una reunió amb ells, amb la conselleria, llevar-les. Al final, el que proposarem és netejar-les. Estan molt brutes les finestres de les mosquiteres, però molt brutes. I se netegen i guanyen molt en corrent d'aire. Després, per última qüestió, és sempre que es pugui mesurar, com ha dit Maricruz, mesurar per a avaluar el punt de partida de cada aula i si l'apertura que us han recomanat de 20 centímetres per fulla de finestra està funcionant. No? I, bueno, per la meva banda, res més. Sí que m'agradaria, si puc... Mira, vaig a intentar compartir... No, no puc compartir pantalla. Sí. Vale, vaig a compartir pantalla.
Vaig a compartir. Es veu, no, la pantalla? Sí, 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 estamos viéndolo. estáis viendo Solamente los mensajitos recuerda de el Álvaro. tiempo, estamos Vale. ya al límite Sí, y que se mira, ha muy alargado ràpid. un poquito más hasta las 13:30. Molt ràpid, molt ràpid. Mireu, això és quan canten els crios, ¿vale? Quan canten els crios, estem així en aquestes puntes. En una aula, arriba la clase de música i es posen a fer un coro. ¿Vale? Esta és una aula que està ben ventilada, esta és una aula que té una apertura major i esta és una aula que està tancada i es comença a ventilar en aquest punt. És a dir, la mateixa distribució d'aula en funció de l'apertura es dona aquesta idea de com estan els fluxos d'aerosols dins d'una aula. Podem estar en esta aula o podem estar en esta i és un criteri d'apertura de finestra, no hi ha més. En aquests casos no mereix la pena purificar l'aire d'esta escola i sí que mereix la pena tenir un criteri de ventilació. En això volia acabar. ¿Vale? Moltes gràcies. Gracias a ti, José Manuel. Hay una pregunta antes de pasar, porque insisten mucho respecto a ¿se debe tener ventanas, puertas abiertas y calefacción? Está todo el mundo ya muy preocupado con el tema del frío y de la calefacción. Si no se contesta ahora, la dejo ya pendiente y doy paso, si lo queréis conveniente, ya si no hay ninguna otra cuestión, al secretario autonómico de Educación y FP, que es Miguel Soler. Sabemos que tiene un currículum muy amplio, entre ellos pues su trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencia, como subdirector general de programas experimentales e investigación educativa, director del Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación, director de la Alta Inspección del Estado de la Comunidad Valenciana, director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y, bueno, en estos momentos es el secretario autonómico de Educación e Investigación de la Consellería de Educación. Gracias, Miguel, por aceptar nuestra invitación y te paso ya la palabra, si es posible. Sí, gracias. Bueno, buenas casi tardes ya a todas y a todos. Está cayendo también ahí, cuento como con del mateix que estava dient José Manuel, que està caient tant que no sé si a vegades sentirà el soroll de la pluja. No? En primer lloc, gràcies a la Intersindical Valenciana per l'organització d'aquest webinar, perquè crec que aquest tipus de trobades sempre són útils per a tots. Gràcies a les 60 persones que veig en aquest moment que estan connectades i les que les podran veure després. I també, com heu dit alguns al principi, moltes gràcies al treball que està fent el conjunt de la comunitat educativa, les famílies, l'alumnat, el professorat, per a que realment puguem continuar dient dins d'uns mesos que continuem tenint centres segurs, en aules segures i espais segurs, perquè, evidentment, ho aconseguirem si treballem com fins ara totes les persones, membres de la comunitat educativa, conjuntament. I gràcies, evidentment, al treball dels tècnics, dels investigadors, dels científics, que, com hem vist avui, tant des de l'Invasat com des del CSIC, com de la secció Mesura, tot el treball que han estat fent és el que està permitint a tots analitzar les seues conclusions i, a partir d'ahir, prendre les decisions que considerem més adequades dins del marc del que podem fer. Què hem fet fins ara? Fins ara, a partir precisament de la col·laboració que van establir a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC i amb l'associació Mesura, van col·laborar des del principi des de la Generalitat en què es feren aquest tipus d'estudis, es feren aquest tipus de treball i a partir d'ahir el que va portar en el seu cas a la redacció de la guia per a la ventilació. També hem analitzat, evidentment, decisions que s'havien pres en altres països, com per exemple Alemanya, que també els diferents estudis que apuntaven en la mateixa direcció. Tot això abans, diguem, que l'OMS incorporara com un element central tot el tema del reforçar tot el que significava la ventilació. I a partir dels diferents anàlisis i estudis que han fet els diferents organismes que he comentat, el que hem fet és analitzar les conclusions i veure les implicacions que això hauria de tindre als centres educatius per a aconseguir que continuïn sent centres segurs. I d'aquest estudi, d'aquest anàlisi de les conclusions, que ja s'han, diguem,
explicat molt bé avui en les diferents intervencions de les dos Maricruz i de José Manuel ara fa un moment, crec que està molt ben resumit el conjunt. Per això volia parlar l'últim en el sentit de no tindre que explicar res, que és un treball dels tècnics, sinó nostre. El nostre és analitzar les seues conclusions i a partir d'ahir prendre les decisions que considerem més adequades per a donar resposta al que s'està dient. Per tant, hi ha qüestions que estaven clares des del principi, que figuraven en els protocols que es van fer conjuntament en Sanitat i en el pla de contingència que va fer l'any passat, que era que les activitats a l'exterior, sempre que es puga, serien sempre més recomanables que les activitats en espais interiors. Jo crec que, a més, tenim la sort que en gran part de la nostra comunitat, en un número important de mesos de l'any, sí que es poden fer, moltes activitats a l'exterior. I n'hi ha molts centres que les estan fent, que han comprat cadires i taules de fusta i les han muntat als patis, i gràcies al treball, en aquest cas, de professorat, equips directius, famílies que han col·laborat en fer això una realitat i, per tant, hi ha que continuar animant a que sempre que el temps, no avui precisament per el que està caient, però sempre que es puga, es facilita, es promova el fer aquest tipus d'activitats a l'exterior. En segon lloc, que la ventilació natural, destacant com feia ara fa un moment José Manuel i també les dos Maricruz que ho han dit, que sigui creuada és fonamental, que no simplement és obrir una finestra i ja està, això també es va destacar i figura en els plans de contingència i en el protocol de sanitat des del principi, però ara hi ha que reforçar més aquesta idea i que la ventilació forçada en tots els sistemes que hi ha, els centres que sí que tenen aquest tipus de sistema de ventilació centralitzada. I clar, i després a partir d'ahir, dic, crec que era Maricruz Benlloch insistia molt i també en la necessitat d'establir estratègies d'actuació combinades, que no es tracta, de que ara en lloc de portar mascareta ventilem, no. Es tracta de la mascareta, de ventilar, de continuar practicant totes les mesures de distanciament social, mesures higièniques, el llevar de les mans, etc. I, a més, introduir els elements que combinen en ventilació. Jo crec que, a més, això serveix per a qualsevol dels temes que estem tratant, que no estem substituint un tema per altre, sinó que estem incrementant les mesures combinades per conjuntament entre tots i tots aconseguir que els centres siguin espais segurs. A partir d'ahir, què vam fer? A partir de l'estudi que ja havia fet mesura en una sèrie de centres de la comunitat, van ampliar aquest estudi a altres centres de primària i de secundària, ja analitzant el tipus de purificadors que farien falta en quin tipus de filtres en funció del tamany habitual de les aules que tenim als nostres centres educatius, tant en primària com en secundària. I també un tema important era dins les característiques d'aquests purificadors els decibelios, perquè, clar, evidentment, per a poder també posar-los en una aula i que el soroll que poguera provocar aquest aparell no impedirà, el normal funcionament de la classe. Bé, se va anar a alguns centres de primària i secundària per a fer les proves dins de les característiques tècniques que haurien de tenir aquests purificadors per al tamany habitual de les aules que tenim en primària i secundària en tots els centres del país. I a partir d'aquests estudis, a partir d'aquesta comprovació i de les característiques tècniques, este dilluns passat, com sabeu, el dilluns 23, el president de la Generalitat, acompanyat del conseller d'Educació i de José Manuel Felici, com a tècnic, van presentar ja la iniciativa que anaven a enviar aquest mateix dia, es va enviar el mateix dilluns, dia 23, una comunicació a tots els centres que va en el sentit d'intentar, d'una manera, clara, o almenys això ho hem intentat, i simplificada, transmetre al conjunt dels centres educatius una sèrie d'indicacions per a millorar aquest procés de ventilació. I en el que es diu, més enllà de l'escrit, en el que explica un poc el que acaba de resumir, o una part almenys, es parla de la necessitat de la ventilació natural de les aules, que les aules tenen que estar permanentment obertes, també com indicava fa un moment José Manuel, en el sentit que lo de la ventilació intermitent és quan no n'hi ha més remei, però sempre que es pugui tindre les aules permanentment en ventilació creuada, millor. I també es comença indicant que en períodes de fred es recomana disposar de roba d'abric còmoda, precisament perquè si n'hi ha que tindre la ventilació creuada sempre que es pugui, també hi ha que transmetre al conjunt de l'alumnat i del professorat que té que anar en abric còmode, potser tenim que tornar
als que tenim ja més de 25 anys, no? Quina roba portàvem fa 20 o 30 anys als col·les quan anaven i no teníem, diguem, els sistemes que hi ha en l'actualitat, que hi ha que equilibrar una ventilació adequada a una temperatura confortable a les aules, que és, diguem, el gran repte, i que si la ventilació natural no és viable a causa de les condicions meteorològiques adverses, doncs es puguen implementar solucions mitjançant la purificació de l'aire, com s'ha comentat, i per tant mitjançant els purificadors en filtres EPA en uns decibelis, com deia, adequats. I que obrir portes i finestres que donen als espais interiors del centre, encara que, clar, evidentment, això pot comportar un augment del soroll a les aules, però que és més important reduir el soroll fora que no diguem tancar per a no escoltar el soroll. De fet, l'altre dia en una reunió amb directors i directors de centres comentaven que els centres enguany estan més callats els alumnes que mai, que no n'hi ha el soroll habitual, precisament perquè aquesta situació de portes i ventanes obertes està fent també que, en general, diguem, hagi baixat el volum habitual en un centre educatiu. En segon lloc, simplement les mateixes gràfiques que s'han compartit així en la pantalla, parlem de la ventilació natural de les aules, en el sentit que quan a causa de la temperatura exterior, el soroll o les inclemències del temps no siga possible mantenir les finestres de les aules obertes, que s'obriran completament cada 25-30 minuts a l'inici i meitat de la classe en un període de 3-5 minuts. Però va en la línia que comentava José Manuel. És dir, si es poden mantenir tot el temps obertes, millor. Que en algun cas hi ha que tancar perquè plou molt com avui o perquè és un dia especial fred, bueno, doncs en aquest cas, que com a mínim a meitat de la classe es pare, s'obrisca tot i es puguen ventilar entre 3 i 5 minuts. I, evidentment, una altra vegada més, també a l'inici, al meitat de la classe i els espais, en fi, no vaig a repetir el que ja han comentat els experts, que el que fem simplement és traduir en aquesta fulla el que han dit i l'hem posat. Després, s'insistís en el tema de la ventilació creuada, en el mateix sentit que han comentat, i per tant no vaig a fer-lo més llarg. I, per últim, es planteja que en les instal·lacions que hi ha de ventilació mecànica, els centres que les tenen, doncs tenen que estar mantenint aquest tractament d'aire en aquesta instal·lació en permanent funcionament durant tota la jornada escolar per a garantir la qualitat de l'aire interior per a la qual estan dissenyades. I en aquests centres, diguem, en aquests casos, quan els centres tenen aquest tipus de ventilació, es poden espatllar-se més les operacions de ventilació natural, perquè ja tenen, diguem, altres característiques que ho poden facilitar. I, per últim, es parla de l'ús dels purificadors. Quan es diu que en aquelles aules o espais sense finestres o amb ventilació insuficient s'instal·laran purificadors portàtils d'aire proveïts amb filtres EPA H13. Aquests equips tenen com a missió fer circular l'aire de l'estada a través de filtres formats per fibres molt eficients que retenen els virus, bactèries i altres partícules en suspensió com pols i pol·len. Coneguem, evidentment, també que molts centres han tingut que habilitar nous espais per a poder, enguany, reduir la ràtio, complint un dels criteris que també assenyalava José Manuel, de que amb la ràtio més reduïda n'hi ha menys volum de CO2, més facilitat de tal i menys concentració, per tant, dels aerosols, i per aquest motiu, això ja es va fer a l'estiu, es va reduir la ràtio en els diferents centres educatius de primària i secundària, creant els grups bambolla per un costat i les distàncies de seguretat en la resta. Això ha implicat que es tinguin que utilitzar altres espais dels centres que no estaven, diguem, organitzats com a aules. I per això mateix indiquem en aquesta guia que per aquests espais, si algú d'ells no té, diguem, les mateixes condicions per a garantir la ventilació creuada que sí que tenen la pràctica totalitat de les aules dels nostres centres, que aquests siguin els espais on es posen, diguem, de manera permanent aquests filtros, aquests purificadors en filtros EPA corresponents. I també, evidentment, per a poder utilitzar-los en els dies en què les condicions climatològiques no siguin les més adequades, doncs poder també, més enllà de la ventilació natural, poder disposar que en algunes aules se puguen també posar, perquè evidentment són portàtils, són fàcils de manejar d'un lloc a l'altre, i també s'indica que en aquests casos, com que està contrastat i comprovat i es va fer la prova en diferents centres, si es posa un purificador en una aula, en una classe sencera, a l'acabar la classe es pot passar a utilitzar en l'aula del costat, en el sentit de poder utilitzar el mateix per a dues aules, per exemple, de manera que no per a substituir de nou, com ho han indicat tots els tècnics i investigadors, no per a substituir la ventilació natural, sinó per a millorar-la en els moments
en els que no siga, diguem, possible mantenir tot el temps, diguem, les finestres i les portes obertes. I això és el resum. Van comentar també que en els escrits que comunicarien, bueno, es va anunciar per part del president de la Generalitat i el conseller d'Educació que han encarregat ja la compra de 8.000 purificadors que hem demanat a totes les empreses que tenen aquest tipus de purificadors en quin eren, vamos, què temps tardarien en poder facilitar-los. Cada una d'elles està ja demanant l'estoc corresponent per a poder tal, i conforme es vagin arribant, ho enviarem als centres educatius, indicant-los, en principi, la distribució d'aquests 8.000 en quin correspon a cada centre, per a partir d'ahir també poder ajustar-se a les necessitats que cada centre està tenint. Però creguem, dels estudis que hem fet, dels espais nous que s'han utilitzat i de les condicions que tenen les nostres aules en quant a la capacitat de la ventilació creuada, etc., que aquesta xifra és clarament suficient per a cobrir les necessitats del conjunt dels centres educatius. I, bueno, això ho he fet el més ràpid possible per intentar donar una imatge general. Porque es que se nos cierra ya la plataforma, me dice Germán, a las 13:30. Entonces hay preguntas claves muy, muy importantes. O sea, todo el mundo está preocupado por qué pasa con la calefacción. O sea, si tenemos ventanas, puertas abiertas, calefacción también puesta, o si realmente no se puede tener calefacción, ¿cómo se va a solucionar esos problemas? También existen cuestiones respecto a las mascarillas, por ejemplo, pues hay personas que son vulnerables, que tienen, o sea, que no se les ha dado las FFP2, o incluso que en estos momentos todo el mundo piensa que debe de tener FFP2 a la hora de tener mayor seguridad. Todo eso requiere que además tengamos en cuenta que si estás hablando, una mascarilla dura menos tiempo. Lo que en principio puede ser 4 horas, si están ya húmedas se tienen que cambiar antes. Además, hay una compañera que está preguntando también respecto a qué ocurre pues, con ese alumnado que no tienen clase todos los días. O sea, respecto a la comunidad educativa, qué está pasando respecto a garantizar el derecho a la educación y son preguntas que están ahí. ¿Podéis contestar en tan poquito tiempo? Me voy a atrever, si os parece bien, con el tema de la calefacción, ¿vale? Es una patata caliente. Vamos a ver, la experiencia que hemos hecho es, pueden convivir, conviven mal, pero pueden convivir. Si abrimos entre 5, 10, 15 centímetros por cada 2 hojas, evitando las zonas de los radiadores, no conviven mal. Se puede estar bien, pero siempre hay que llevar ropa de abrigo, eso también, ¿vale? La jugada es, lo que nos hemos dado cuenta es que los centros tenían todo ventilado antes de que aparecieran el alumnado. El consejo es, le damos a la calefacción media hora antes, 40 minutos antes de que lleguen. Una vez se calienta bien el aula, podemos regular la calefacción a la baja porque la carga térmica en la superficie se mantiene durante un par de horas. Sin embargo, la ventilación con pocos minutos la tenemos. Es decir, la inercia a perder carga térmica es muy larga, hay que empezar a calentar antes, pero aprovechamos cuando no están los críos para mantener las puertas y ventanas cerradas, que esto hasta ahora se está haciendo al revés, ¿vale? Es un consejo muy útil. En los centros que lo están haciendo, aguanta las 2 primeras horas muy bien sin gastar demasiada energía, ¿vale? Era simplemente esto. Se pierden igual un par de grados, 2 grados y medio, y luego la ventilación es del orden 50-60%, ¿vale? Es decir, pues, se puede convivir, pero cambiando la estrategia. Respecto a las mascarillas, ¿alguien se atreve a contestar? Si os parece, lo contesto yo, si Maricruz no dice si no quiere intervenir. Bien, en cuanto a las mascarillas FFP2, son unos equipos de protección individual, como hemos dicho antes. Para la protección a la colectividad se han establecido mascarillas quirúrgicas e higiénicas. Si todos llevamos mascarilla, todos estamos protegidos. Hemos comentado que determinados puestos de trabajo
o para aquellas personas que tengan alguna actividad específica con generación de aerosoles son las que tienen que llevar el EPI. En el caso de educación se estableció al personal de educación infantil, puesto que la colectividad, es decir, el alumnado no llevaba mascarilla, por lo tanto el profesorado tenía que ir protegido. En caso de no haber, porque como todos sabemos, en el mercado han habido carencias y siguen habiendo carencias, el Ministerio de Sanidad estableció una prioridad, es decir, no se puede utilizar un EPI, pues utilizaremos mascarillas quirúrgicas más pantalla facial. ¿Vale? Hizo una graduación para poder utilizar, en caso de no tener un EPI, poder utilizar. ¿Qué hacemos con aquellas personas que son vulnerables? Es decir, que son sensibles y no pueden llevar esas mascarillas. Para la población trabajadora, el servicio de prevención les hace un informe médico indicándole qué es lo que deben de utilizar. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Hay otra cuestión de un compañero que dice, ¿se van a modificar lo que son los pliegos de condiciones a la hora de construir edificios educativos, o sea, escuelas e institutos, para que se contemple todas estas necesidades de la ventilación cruzada, de que estén bien climatizados? Es una pregunta para Miguel Soler. Sí, bueno, respecte a les dues qüestions anteriors, vull que aprofitar per a dir que si no hagueren estat així Maricruz i José Manuel, haver contestat el mateix per un motiu, perquè mai donem la nostra opinió, sinó el que fem és aplicar el que transmetixen els tècnics i els científics del que tenim que fer. Nosaltres no opinem d'aquests temes, sinó simplement es marquem i ho enviem a partir... Ara, com han contestat ells directament, crec que ha quedat clar que nosaltres allí el que fem és ni opinar, sinó aplicar els que diuen. Respecte al tema que acabes de comentar ara, ja fa mínim, dic mínim perquè abans no puc assegurar-lo, 5 anys, els anys que portem des del 2015 governant, que tots els centres que estan construint ja s'estan fent en aquest tipus de requisits. Tots els centres, per exemple, tenen ja aquest tipus de ventilació que comentava abans, el tractament d'aire UTA en totes les instal·lacions, i el que hem fet ara és recordar que les tenen que tindre en funcionament, perquè alguns centres, per a no tenir una despesa major, diguem, no la tenia sempre en funcionament. Doncs enguany és un any claríssim per a tindre de manera permanent en funcionament, revisar més els filtros, etc. Per tant, sí que s'estan fent ja totes les construccions en aquestes característiques. Bueno, pues me alegro mucho porque necesitamos edificios bioclimatizados y hay que ponernos las pilas. La otra cuestión es, tenemos planes de contingencia, pero se tienen que actualizar y se tienen que tener presente que en estos momentos tenemos que, el contagio por aerosoles nos obliga a revisar todos los planes de contingencia. ¿Se está haciendo ya? No sé si conviene que conteste Miguel Soler como secretaria autonómica o porque Maricruz, no sé yo si tú también podrías en este caso. Bien, si os parece empiezo yo, pero entiendo que debe de terminar Miguel Soler. Bien, un plan de contingencia es un documento vivo, es decir, que cambia cada vez que cambian las condiciones de trabajo. En este momento o en el día a día vemos que las condiciones van cambiando, por lo tanto, los planes de contingencia se deberían de ir actualizando. Totalment d'acord. Per això, no sé si avui o serà el dilluns, o demà divendres, avui és divendres, o el dilluns, i serà una nova carta dient en què qüestions es tenen que actualitzar, perquè ha dit molt bé Maricruz, tant el pla de contingència com els protocols que està fent la Conselleria de Sanitat se van actualitzant. El que intentem és, a l'enviar l'escrit corresponent, no enviar simplement el nou, sinó dir únicament on s'han produït els canvis perquè cada un simplement es limiti a això, perquè l'actualització tampoc és... Ara, el que estem parlant, no hi ha un canvi radical de res. El que hi ha és insistir més en el tema de la ventilació i tot el que suposa. I també, per exemple, la carta que serà, com deia, no sé si és avui o el dilluns, és respecte a l'ús de les mascaretes d'aquestes transparents per a l'alumnat que requereix aquest tipus de tal, per a logopedes, etc., per a poder utilitzar-les. Doncs, aquest tipus de qüestions se comuniquen, es diuen on s'ha produït el canvi i clar que tenim que fer-lo tot l'any.
evidentment, seguint sempre les indicacions tant de l'Invasat per un costat com de la Conselleria de Sanitat per l'altre. Muchas gracias. Le doy la palabra a Rubén Pacheco porque la está pidiendo. Rubén, por favor. Sí, hola. Bueno, he fet dos preguntes en el xat, que sembla que no es veuen. Les comente així i també faig una xicoteta aportació. La primera era dirigida a Miguel respecte als filtres que es compraran. Les famílies tenim un dubte i és que en un principi se'ns deia que els filtres, i entenem aquesta matisació que se'ns feia, que els filtres tenien un problema i era que, com que tenen una durada, una vida útil X determinada, perquè van saturant-se i de més, i que si es col·locaven filtres s'haurien d'anar renovant periòdicament i tindre un manteniment, entenem que la compra d'aixòs purificadors i d'aixòs filtres va acompanyada també d'un programa de manteniment i de substitució necessària d'aixòs filtres. Només ho preguntava per a tindre la seguretat que tot això s'ha plantejat en tota l'amplitud que és necessària, que entenc que sí, però està molt bé que ens ho diguen també. I d'altra banda, també comentava o plantejava també la qüestió de que les famílies, les FAMPA, les AMPA, el que esperen és que aquesta situació que ens està tocant vivint i que no ens cansarem de repetir que estem com estem perquè venim d'on venim, suposi un canvi, que ja sabem que aquest canvi existeix, però seria interessant que des de totes les institucions que estan implicades es farà tot el possible per a que aquest canvi que ja es ve produint des de fa uns anys s'apliqui d'una manera veritablement eficient, suposi un canvi en la política de gestió de les infraestructures educatives i no només de les infraestructures, sinó també de tot el tema de personal, aplicacions necessàries, implementació de currículums, modificació de currículums, tot allò que s'està veient ara, modificació de ràtios, és a dir, que ja sabem que així al País Valencià s'ha intentat aquesta modificació de ràtios i ha patit el que ha patit, encara que al final aconseguireu guanyar aquestes batalles legals almenys en aquest punt, però voldríem que això s'implantés d'una manera més seriosa i més contundent, que ja no puga tornar a ser qüestionable el fet que les ràtios necessiten ser el més baixes possibles. Ja no només perquè educativament és necessari, sinó que també a nivell de qualitat del funcionament del programa educatiu, qualitat de l'aula, qualitat de l'aire en l'aula, que Mesura ja va demostrar i ha demostrat i continua demostrant que és necessari que tingui un nivell el més adient possible. Tot això esperem que després d'aquest aprenentatge que estem patint, perquè no és un aprenentatge que disfrutem, sinó que l'estem patint en aquest cas, suposi un canvi radical. I d'altra banda, només un matís respecte a que els centres educatius de nova construcció ja estan aplicant plenament totes aquestes necessaris aspectes de ventilació i eficiència climàtica. Bueno, ahir nosaltres tenim opinions una miqueta diferents perquè els nostres fills pateixen aquestes suposades millores climatització, en alguns casos fantàstiques, però en altres centres que se suposa que són ja quasi centres intel·ligents no veiem aquesta intel·ligència en el centre, en la infraestructura, vull dir, per cap puesto. En altres, sí, està aplicant-se de manera adient, però en uns altres entenem que requereixen millores que suposen que venen obligades per el fet que és algo que s'està implementant ara i que no està totalment ajustat. Res més, moltes gràcies. Gracias, porque además muchas de las preguntas, o sea, muchas de las aclaraciones, preguntas que has realizado, en realidad nos corresponde también hacerlas al profesorado y te agradecemos que las hayas hecho, entre ellas, como muy bien has dicho, la reducción de la ratio y que realmente los centros estén en condiciones adecuadas, tanto en infraestructuras como en lo que llamamos, ojalá todos sean bioclimáticos. Hay una pregunta para Maricruz. Una compañera me dice, se pregunta, confirma ella en principio, la transmisión del virus, madre criatura, es por la leche materna. Dice, entonces, si eso es una consecuencia, esa consecuencia es una evidencia científica, ¿cómo actúa el Invasat ante una situación de este tipo a la hora de conceder, o sea, en el sentido de adaptaciones, de puestos de trabajo, de los permisos que se deben de firmar para que pueda estar
con permiso maternal. ¿Cómo se tiene en cuenta todo ese riesgo de transmisión? No sé si en estos momentos, Maricruz, es posible que contestes, o quizá pues la pregunta la trasladaremos al Inbasat y ya nos contestará. Tú nos dices. Bien, le he hecho una pequeña contestación diciendo que sí que es verdad que la OMS tiene evidencias de que se han demostrado fragmentos de ARN viral en la leche materna. No obstante, la OMS, y así lo dice el documento del Ministerio, recomienda a las madres seguir amamantando. Una cosa es esa, porque eso es una vía de transmisión, la vía de transmisión de la madre al hijo. Pero lo que nosotros estamos hablando es de la transmisión a nivel del aire, en los centros educativos o en los centros de trabajo. Ahí es cuando nos plantearíamos una adaptación, pero la vía de transmisión madre e hijo se va a dar igual en el lugar de trabajo que en su casa. Por lo tanto, el Inbasat o el Servicio de Prevención no va a hacer ninguna adaptación. Además de que la OMS recomienda seguir amamantando, mientras no digan otra cosa. No sé si ha quedado claro. Ha quedado claro. Sí, de todas formas... És que disculpa, Manuel, que soc la companya que formularà la pregunta i pense que Maricruz o no l'hem explicat jo bé. En cap moment estic dient que no recomana la lactància, sinó tot el contrari. Que ja que la lactància està plenament recomanada per la OMS i que l'entorn de treball pot significar un risc de contagi a la treballadora, val? És en aquest sentit que ho dic. Vull dir, ja que el treball pot ser un risc de contagi per la treballadora que està lactant i que la criatura se pot contagiar mitjançant la llet materna i sa mare s'ha contagiat en la faena, per què no s'estableixen unes llicències de risc en la lactància, que estan determinades en la nostra legislació per minimitzar els riscos de transmissió? O sigui, he fet la pregunta en aquest sentit, no en el sentit de llevar-li el dret a la criatura de la lactància materna, sinó tot el contrari. Per tal de garantir la lactància materna i garantir-la amb totes les condicions, amb condicions sanitàries òptimes, per què no, quasi que és una pregunta retòrica, no? O jo sol·licite que l'Inbasat tinga present aquesta realitat a l'hora d'emetre llicències retribuïdes per risc en la lactància. Yo contestarte que el Ministerio de Sanidad, que es el competente, es la autoridad sanitaria competente en dictaminar estas directrices, no se ha pronunciado en este aspecto. Y sí que es verdad, insisto, es un riesgo que se produce, no es un riesgo laboral, es un riesgo que se produce en cualquier lado, lo que os he dicho al principio. Se produce en la calle, en casa. Por lo tanto, mientras el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente, no se pronuncie, como servicio de prevención no podemos establecer nada al respecto. Otras cosas son las cuestiones organizativas que la Consellería quiera establecer. Bueno, crec que Rubén ha formulat unes preguntes que crec que em tocava respondre alguna cosa, no? Dic, primer, el tema concret que has comentat dels filtres es diu expressament en la carta que se va enviar el dilluns i que la tens també perquè s'ha enviat a les organitzacions. En el penúltim paràgraf diu que la Conselleria subministrarà als centres educatius públics i privats concertats de la comunitat purificadors amb un baix nivell sonor equipats amb filtre EPA H13 aptes per a durar tot el curs escolar. S'han comprat ja i s'ha determinat un tipus de filtres per a que d'ací al mes de juny, des que arriben, no es tinguin que canviar els filtres. De tota manera, les cases subministradores, quan ho faciliten, vindran també en orientacions corresponents per a poder fer-les i poder tal. Però em refereix que ja s'han encarregat per a que, en concret, el que és el curs escolar, durant el curs sencer, sense necessitat de fer cap tipus de canvi. Respecte a la qüestió de les infraestructures, jo aplique els mateixos criteris que apliquen Sanitat i l'Inbasat. Mai opine de les qüestions que decideixen els SECAS, els arquitectes, els enginyers i els tècnics que una vegada que se les encarrega l'elaboració d'un projecte bàsic, el projecte d'execució
i la seva elaboració, nosaltres el que fem simplement és en funció del pressupost anual donar el diners tal. I no tenen cap tipus de limitació pressupostària per a fer-ho. Si n'hi ha propostes, com se li haurà sempre, i sempre que no hi ha que fer-les, de millora, el que hi ha que fer és millorar, és fer-les i transmitir-les als tècnics perquè prenguin la decisió. Jo no decidiré mai ni el tipus de ventilació ni el tipus de tal que tenen que aplicar-se a un centre educatiu. I respecte a la qüestió general de ràtio, més professorat i tal, no és que convèncer. Porta 42 anys lluitant per aconseguir-ho en tots els llocs que he estat. I a partir d'ahir, segur que treballarem junts, tots els que estem convençuts, en continuar reduint la ràtio, en continuar incrementant el professorat i en continuar, diguem, millorar les condicions de la qualitat de l'educació. Una vegada dit això, evidentment, cada un en el lloc que està, una vegada que en el nostre cas les Corts Valencianes cada any aproven el pressupost dedicat a educació, doncs nosaltres la nostra obligació és en aquest pressupost intentar aplicar-lo en les prioritats corresponents perquè mai s'arriba a tot el que voldríem, sinó simplement per a poder fer-lo de la millor manera possible. Per tant, segur que continuarem treballant junts per a millorar aquestes coses. Una cuestión, Manuela. Rubén, ¿quiere comentar algo? Intente recolzar un poquet la proposta que comenta Miquel. Fa 5 anys, el tema de la qualitat de l'aire interior ocupava un espai en les polítiques de la conselleria. Ara, esta pandèmia ha fet visibles la necessitat de qualitat ambiental interior en les escoles. Això encara no ha arribat als tècnics de conselleria, però sí que té que arribar. És a dir, no sols tindre bones infraestructures, sinó utilitzar-les bé, bones instruccions, perquè aquestes encara no han arribat. És a dir, tindre un sistema d'una UTA, una unitat de transformació de l'aire, en sols criteris de filtració i energia no és qualitat de l'aire interior. Necessiten criteris de renovació vinculats a el que comentàvem Maricruz, de renovació en funció del CO2, per exemple, o criteris de percentatge de renovació aire interior exterior. És a dir, aquestes instruccions encara no estan, però com comentarem amb Miquel i també el conseller, segur que s'incorporen d'ara en avant. Bueno, tenemos que ir finalizando. Rubén, ¿quieres comentar algo? Sí, muy brevemente. Miguel, sé perfectament el que deia la carta, tens tota la raó, però és que jo m'estava referint precisament a anar més enllà. Evidentment, este curs està solucionat en aquest sentit, però aquests filtres van a quedar, entenc que als centres, i els cursos vinents això continuarà. És evident que està cobert per aquest curs, però parlant també de que aquesta qualitat de l'aire és algo que ja s'estableix com que és algo necessari i que per fi ara, per obligació, s'implementa, en anys successius això també s'haurà de tindre en compte i entenc que ho tindreu en compte. I el meu dubte respecte a les infraestructures i la qualitat, en alguns casos, d'aquestes construccions, te vaig a posar només un exemple que tothom entendrà. L'Institut Fermax, el centre del Nou Patraix, teníem un projecte que ja estava acabat, el projecte fet i tot, que no és el que finalment s'executarà perquè ara està novament en fase de projecte, i aquell projecte per el govern anterior, no l'anterior sinó l'anterior, de diferent signe, estava aprovat i estava per a començar. I era un projecte fet per els tècnics, segons els paràmetres tècnics, que quan arribareu vosaltres al govern, en molt bon criteri, sota el meu punt de vista, encara que no tinguem el centre encara, l'anul·lareu, perquè els mateixos tècnics van acabar determinant que no acomplia els criteris. Vull dir, jo no desconfie dels arquitectes ni dels tècnics, però de vegades n'hi ha coses que no es fan exactament com hauria de fer-se. Això és el que estic dient. N'hi ha projectes que estan prou bé, però que per algun tipus de matís tècnic no acaben d'encaixar en allò que és desitjable o recomanable. I en aquest aspecte dels aspectes mediambientals, la cosa va ampliant-se. Disculpeu. Sí, si em permets, radicalment d'acord en el que has dit, Rubén. O sigui que únicament afegiré una informació al contar-lo, ja que contem sencer. El centre de Patraix estava al projecte de l'institut, que estava fent referència, jo visc molt a prop. Estava fet el projecte, estava tal, però s'havia pres una altra decisió, que era no construir-lo. No, ho dic perquè no és que s'ha construït mal, és que s'havia decidit no construir-lo. I, per tant, la primera decisió va ser construir-lo i, a l'analitzar el projecte, tot el que has dit, que ho subscric totalment.
no corresponia al que realment es considerava que tenia que ser avui un institut d'aquestes característiques. I clar que se van introduint millores. Per exemple, el que estava comentant José Manuel, les UTA que tenen que tindre tal, no estaven previstes fa uns anys. Ara sí que s'han incorporat. I per això ja els centres, potser que estan, diguem, inaugurant ara sí que les tenen. Però altres que el projecte era antic no tenien encara incorporat. I per tant, jo crec que ahir el que tenim, per això dia, que tenim que anar incorporant propostes noves, de millores, i per anar tal. El problema ahir que tenim pitjor en les infraestructures és que es fa el projecte i se posa en marxa fins que es construeix, han passat per el mig tant de temps, per desgràcia, que moltes vegades ja no dona temps, diguem, a actualitzar alguna de les parts que s'hauria de poder actualitzar. Però tenim que treballar necessàriament en aquesta línia. I José Manuel, el que estava dient abans, en el moment que ja ho va comunicar l'altre dia, al mateix acte de presentació d'aquest tema, del tema, i per el que estaves dient també dels filtres, està resolt enguany, però ahí tenim que tindre dues coses en compte. El primer, si l'any que ve, esperem ja no estar en aquesta situació, recuperarem tots els purificadors que anem a enviar també als centres concertats. Per tant, perquè ara estan en sistema de préstec, diguem, tornaran tots als centres públics, per tant, s'incrementarà el nombre per a poder distribuir-lo i en unes orientacions tècniques clares, com estava dient José Manuel, que puguem permetre efectivament que ja sigui una millora, no davant de la Covid, una millora de la purificació de l'aire en general a les aules, disminució del nivell de CO2, etc. Bueno, pues si os parece, vamos ya finalizando. Hay un compañero que comenta, la realidad sanitaria es otra. Es verdad, pero creo que nos puede dar pie a que hagamos otro webinar, ojalá, y daros las gracias tanto a Maricruz Miguillón, no sé si lo he pronunciado bien, Maricruz Benyoc, Miguel Soler, Rubén Pacheco, José Manuel Gelisi, a darle las gracias también al director de la Escuela Sindical de Formación, Melchor Botella, porque está ahí pendiente de que todo funcione perfectamente. Y sobre todo, darle las gracias a todas las personas que se han inscrito y a todas aquellas que, aunque no se han inscrito, tienen interés en mejorar la salud, pero también la salud laboral. Y ahí todos estamos en la misma comunidad educativa. Tanto las personas que trabajamos como docentes, como aquellas que no son docentes, las personas que están en la limpieza, que están haciendo un trabajo muy fuerte, que hay que aplaudirles en muchos momentos, a los técnicos de prevención, que necesitaríamos uno en cada centro, y esa es una de las solicitudes que hago desde aquí, un técnico de prevención en cada centro, si es posible, en una situación de pandemia. Y también, lógicamente, al alumnado, a las familias, madres, padres, a la sociedad que está haciendo lo posible para que salgamos de esta pandemia lo mejor posible. Y hasta que tengamos la vacuna, que no sabemos cómo al final qué resultados tendrá, tendremos que poner todas las medidas preventivas individuales y colectivas. Y el tema de la ventilación es sumamente importante, hay que tenerlo en cuenta. Antes, yo personalmente prefiero pasar frío y estar en un lugar bien ventilado. Gracias a todas, gracias a todos y hasta otro momento en que volvamos a encontrarnos. Que sea pronto. Hasta luego. Hasta pronto.